Elías contra los profetas de Baal, el fuego que cayó del cielo y silenciado al mundo. La confrontación anunciada. Elías desafía al sistema. Se enfrentó a un rey corrupto, a un pueblo dividido y a 450 falsos profetas. Solo, Elías subió a la montaña para desafiar a todo un sistema. Lo que hizo allí, cambió el rumbo de una nación. Hay momentos en la historia en que un solo hombre, impulsado por la convicción de que Dios aún habla, se alza contra todo y contra todos. Elías no tenía ejército, ni riqueza, ni protección política. Pero tenía algo que lo convertía en un peligro para todo un sistema: la palabra del Dios vivo en tu boca. La situación era caótica. Israel estaba sumido en la idolatría. Jezabel, una reina influyente y manipuladora, había envenenado el trono y corrompido la adoración. El rey Acab, débil de mente, había cedido a la adoración de Baal. ¿Y el pueblo? Dividido, confundido, apático. Israel ya no sabía quién era su Dios. Es en este oscuro escenario que Elías, un simple tisbita, recibe una misión explosiva: enfrentar al rey, desenmascarar a los falsos profetas y llamar a la nación a regresar al Dios verdadero. El valiente que no se inclinó. El primer paso es desafiante. Elías va directamente al palacio de Acab. Sin temor, profetiza una sequía devastadora. 3 años y medio de cielos nublados. Un golpe directo a Baal, considerado el dios de la fertilidad y la lluvia. Cada gota que no caía del cielo era una denuncia de la falsedad de ese culto. Mientras el pueblo sufría, Jezabel mató a los profetas del Señor. La persecución fue implacable. Pero Elías, en lugar de huir, preparó la mayor confrontación espiritual en la historia de Israel: un duelo público entre el cielo y el infierno. La propuesta de Elías. Cuando finalmente aparece nuevamente ante Acab, Elías se burla de él. No soy yo quien perturba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Un Reyes 18:18. Y propone lo impensable: reunir a todo el pueblo en el monte Carmelo. Traer a los 450 profetas de Baal. Y también a los 400 profetas de Asera que comieron en la mesa de Jezabel. Allí, ante todos, Elías lanzaría el desafío. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Un Reyes 18:24. Es más que un desafío. Es un ultimátum. Elías dice: ya basta de esta indecisión. O sirves a Dios o sirves a Baal. Pero elige hoy. Un pueblo indeciso. Esta frase de Elías todavía resuena a través de los siglos. ¿Hasta cuándo dudarás entre dos opiniones? Un Reyes 6:21. Es un retrato preciso del alma humana cuando intenta servir a dos señores. Israel estaba dividido, vacilante, intentando complacer a todos, pero sin complacer a nadie. ¿Cuántos viven así hoy? Un pie en la iglesia, el otro en el mundo. Un altar a Dios, el otro a sus ídolos personales. Elías no solo confrontó a los profetas de Baal, se enfrentó al corazón inestable de una nación entera. Regreso a la colina, lugar de decisión. El monte Carmelo no fue elegido por casualidad. Era un lugar de altares antiguos y de culto mixto. Era un símbolo de la corrupción del pueblo. Pero allí, ante todo Israel, Elías quiso reconstruir el altar del Señor. Antes de que llegue el fuego, el altar necesita ser restaurado. Y esto sigue siendo cierto hoy. No hay avivamiento sin arrepentimiento. No hay respuesta de Dios sin un altar limpio. Elías lo sabe. Por eso no solo desafía a los falsos profetas, llama al pueblo a volver a la raíz de la alianza. Un reto para nuestros días. Esta historia es más que un cuento antiguo. Es un llamado a la actualidad. Vivimos en una época en la que muchos buscan complacer al sistema, la comodidad y la conveniencia, incluso dentro de la fe. El mundo quiere que guardemos silencio. Jezabel sigue persiguiendo. Baal sigue prometiendo resultados rápidos y seductores. Pero Dios aún alza voces como la de Elías, quien, de pie en la montaña, dice: «¡Basta! Que el Dios verdadero responda con fuego». Se inicia la guerra. La primera parte de este viaje termina con un ambiente tenso. Todos suben a la montaña. Los profetas de Baal son arrogantes. El pueblo siente curiosidad.
Elías está decidido. Pero nadie puede imaginar lo que está por suceder. En la siguiente parte, entraremos en la arena. Los profetas de Baal danzarán, gritarán, se cortarán, pero el silencio será ensordecedor. Mientras tanto, Elías esperará el momento preciso para demostrarlo. El cielo todavía responde, con fuego. Monte Carmelo, la arena de la decisión. Miles observaban. Los profetas de Baal gritaban. El pueblo observaba en silencio. Pero Elías permanecía tranquilo. Porque cuando se conoce al Dios verdadero, no hay desesperación. El Monte Carmelo se convertiría en el escenario de la mayor revelación del cielo. El día de la verdad ha llegado. El sol salía sobre el Monte Carmelo. Las piedras calientes reflejaban el peso de la expectativa. Era como si toda la creación contuviera la respiración. Lo que estaba a punto de desarrollarse no era solo una disputa religiosa. Era un choque de reinos espirituales. El trono de Baal sería desafiado. El silencio de Dios se rompería. Y una nación entera sería llamada a tomar una decisión. Allí estaban los 450 profetas de Baal arrogantes, vestidos con sus atuendos rituales. El pueblo de Israel, dividido, vacilante. Acab, curioso. Jezabel, a la distancia, quizás confiada en la victoria de sus sacerdotes. Y allí estaba Elías. Uno solo. Pero con Dios. Un altar en cada lado. Elías propone las reglas. Dennos 2 toros. Que escojan uno, lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero no le prendan fuego. Yo haré lo mismo con el otro toro. Entonces invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responde con fuego es Dios. Un Reyes 18, 23-24. El pueblo, quizás cansado de la sequía y el engaño, dice: esa palabra es buena. Quieren ver quién habla de verdad, quién actúa, quién responde. Y entonces comienza el espectáculo, o mejor dicho, el desesperación de los dioses falsos. Oh, reclamo de Baal. Los profetas de Baal preparan su altar, colocan el toro, realizan sus cánticos, sus gestos, sus rituales. Desde la mañana hasta el mediodía, claman: Oh Baal, respóndenos. Pero no hay sonido, no hay respuesta, no hay señal. Bailan alrededor del altar, gritan cada vez más fuerte. El tiempo pasa y el cielo permanece en absoluto silencio. Y entonces Elías, lleno de audacia, comienza a burlarse de ellos. Grita más fuerte. Después de todo, es Dios. Quizás esté meditando, ocupado, viajando o durmiendo. La provocación es certera. Desesperan. Agarran cuchillos y lanzas y se cortan, como era su costumbre pagana. El altar se llena de sangre, pero el cielo permanece cerrado. Silencio. El falso Dios no responde. La escena es trágica. Un pueblo que confió en falsas promesas. Profetas que pervirtieron la fe. Sangre derramada en vano. Y un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. Baal no es Dios. Israel observa. Ya nadie baila. Los cánticos han cesado. Las voces han fallado. Las heridas son inútiles. El altar permanece apagado. Pero Elías sabía, el Dios verdadero no necesita manipulación. No exige cortes. No responde a llantos vacíos. Responde a un corazón quebrantado y un altar restaurado. La hora de Elías llega. Al llegar la hora del sacrificio vespertino, Elías convoca al pueblo. No hay prisa. No hay desesperación. Solo convicción. Acércate más a mí. Y luego empieza a reconstruye el altar del Señor, que estaba en ruinas. Un gesto simbólico. Antes de pedir fuego, el altar necesita ser restaurado. Reúne las 12 piedras, según las tribus de Israel. Coloca la leña. Corta el toro. Y lo que es más, Elías cavó una zanja alrededor del altar. Mandó llenar 4 tinajas de agua y las vertió sobre el sacrificio. 3 veces. Hasta que todo quedó empapado. Parece una locura, pero Elías quería dejar claro, cuando Dios responde, no es casualidad.
Es imposible no reconocer el milagro. El sacrificio imposible. El altar está mojado. El sacrificio está empapado. La zanja que lo rodea está llena de agua. Humanamente hablando, es imposible que allí se encienda cualquier fuego. Pero Elías sabía con quién estaba hablando. Se acerca y reza una breve oración. Sin gritos. Sin bailes. Sin cortes. Solo fe. Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que vuelve su corazón a ti. Un Reyes 18, 36-37. Reflexión para nuestros días. ¿Cuántas veces intentamos hacer fuego con métodos humanos? Gritamos, nos forzamos, nos herimos emocionalmente intentando que Dios nos escuche, cuando lo que Él quiere es un altar restaurado y un corazón sincero. Elías nos enseña que no es el ruido el que trae la respuesta, pero obediencia. No improvisó. No inventó. No manipuló. Simplemente obedeció la dirección divina y confió en Dios que responde. El momento antes del fuego. Todos observan ahora. El pueblo guarda silencio. Los profetas de Baal, exhaustos, sangrando y humillados. El altar de Elías está empapado. El cielo sigue sin señales. Pero detrás de escena, invisible, el cielo se prepara para intervenir. Porque cuando el altar está en su lugar y el corazón está alineado, el fuego no tarda. En la siguiente parte, lo imposible ocurrirá ante los ojos de todos. Y nadie podrá negarlo, el Señor es Dios. Profetas de Baal, llanto, sangre y silencio. Gritaron. Bailaron. Se cortaron. Suplicaron fuego. Pero los cielos no se movieron. El altar de Baal permaneció frío. Y el silencio que cayó sobre el monte Carmelo expuso la mayor farsa espiritual de la historia. La espera humillante. Mientras la mirada de Israel se volvía hacia los 450 profetas de Baal, el ambiente era tenso y expectante. Se erigió el altar. Se sacrificó el toro. Se apiló la leña. Pero el fuego no vino. Desde la mañana, los sacerdotes clamaban fervientemente. Cantaban, entonaban sus mantras. Creían que podían convencer a su Dios con insistencia, emoción, volumen e incluso dolor. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, excepto admitir que estaban equivocados. El ritual de la desesperación. Y gritando a gran voz, se sajaban, como solían, con cuchillos y lancetas, hasta que les chorreó sangre. Un Reyes 18 y 28. Esta era la fe distorsionada que promovían Jezabel y Acab. Una religión que exige dolor físico, gritos y humillación para intentar complacer a dioses inexistentes. Con cada nuevo corte, corría más sangre. Creían que cuanto más se cortaban, más impresionarían a Baal. Pero lo único que aumentó fue el silencio. El silencio que enfrenta. Y después del mediodía profetizaron, hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni respuesta, ni respeto alguno. Un Reyes 18 y 29. No había ninguna voz. No hubo respuesta. No hubo atención. Esta triple negación resuena como una frase. Baal estaba silencioso, ausente e indiferente. La gente observaba. Quienes antes habían seguido a Baal por conveniencia ahora empezaban a darse cuenta de que algo andaba muy mal. El fracaso de una religión sin Dios. Esta escena en el Monte Carmelo revela una verdad impactante. La religión sin Dios es solo teatro. ¿Cuántos siguen hoy sistemas religiosos ruidosos pero vacíos? Hay gritos. Hay gestos. Hay sacrificios. Pero no hay respuesta. Porque lo que mueve el cielo no es rendimiento, es arrepentimiento. Es verdad. Es rendición. Los profetas de Baal representaban una falsa espiritualidad basada en fórmulas, números y manipulación emocional. Y todo esto fracasó ante toda una nación. El contraste con Elías. Mientras tanto, Ilaiche estaba tranquilo. No necesitaba entrar en pánico. No necesitaba cortarse. No necesitaba gritar. Él tenía un anillo de bodas. Y esa es la diferencia fundamental.
Los profetas de Baal intentaban invocar a un Dios que nunca los conoció. Elías hablaría con un Dios que lo había llamado desde antes de la fundación del mundo. La denuncia viva contra los dioses falsos. El Monte Carmelo se convirtió en un tribunal. El altar de Baal fue la evidencia. Los profetas fueron los testigos. Y el veredicto fue en silencio. El pueblo de Israel, que una vez los escuchó, ahora los vio desangrarse y fracasar. Y esto preparó el corazón de la nación para lo que estaba por venir, la manifestación del único Dios verdadero. Una advertencia para nuestros días. Incluso hoy, muchos siguen a los profetas modernos de Baal. Hombres y mujeres que prometen fuego, respuestas rápidas, curas mágicas y bendiciones instantáneas, pero que se nutren del espectáculo y la manipulación. Hablan mucho, pero cuando el pueblo clama por la vida, el cielo no responde. Porque sin arrepentimiento no hay fuego. Sin un altar restaurado, no hay gloria. Sin Dios todo es ruido. Silencio que grita. Lo más impactante de esta escena no es el grito de los profetas. Es el silencio de Baal. Este silencio lo decía todo. Expuso el engaño. Avergonzó a los orgullosos. Y preparó el terreno para que el Dios verdadero hablara. A veces el mayor juicio de Dios sobre un sistema corrupto es su silencio. La montaña está en silencio. Se acerca la tarde. Los profetas de Baal están exhaustos, cubiertos de sangre, humillados. No hubo ni una sola chispa. La gente está asombrada. Y luego, Elías se pone de pie. La multitud se gira. Es el turno del hombre de Dios. Camina con paso firme. No hay prisa. No hay miedo. El altar del Señor está ante él, empapado de agua. Pero los cielos se abrirán. Invitación a la reflexión. ¿Cuántos hoy siguen bailando alrededor del altar de Baal? ¿Intentando obtener bendiciones con rituales vacíos? ¿Hiriendo sus almas, implorando aprobación, esperando respuestas donde no hay vida? Esta parte de la historia es una llamada de atención. Dios está listo para responder con fuego. Pero primero, es necesario dejar de gritar a quienes nunca tuvieron oídos. El fin del engaño. El capítulo de Baal termina ahí. Su altar permanece apagado. Sus profetas son derrotados. Su nombre, expuesto. Ahora, es el turno del Dios de Israel de hablar. Y cuando él habla, ya nadie se atreve a levantar la voz. En la siguiente parte veremos el momento más impactante de esta historia. El fuego del cielo desciende y la gloria de Dios cae sobre un pueblo quebrantado. Profetas de Baal, lanto, sangre y silencio. Gritaron. Bailaron. Se cortaron. Suplicaron fuego. Pero los cielos no se movieron. El altar de Baal permaneció frío. Y el silencio que cayó sobre el Monte Carmelo expuso la mayor farsa espiritual de la historia. La espera humillante. Mientras la mirada de Israel se volvía hacia los 450 profetas de Baal, el ambiente era tenso y expectante. Se erigió el altar. Se sacrificó el toro. Se apiló la leña. Pero el fuego no vino. Desde la mañana, los sacerdotes clamaban fervientemente. Cantaban, entonaban sus mantras. Creían que podían convencer a su Dios con insistencia, emoción, volumen e incluso dolor. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, excepto admitir que estaban equivocados. El ritual de la desesperación. Y gritando a gran voz, se sajaban, como solían, con cuchillos y lancetas, hasta que les chorreó sangre. Un Reyes 18 y 28. Esta era la fe distorsionada que promovían Jezabel y Acab. Una religión que exige dolor físico, gritos y humillación para intentar complacer a dioses inexistentes. Con cada nuevo corte, corría más sangre. Creían que cuanto más se cortaban, más impresionarían a Baal. Pero lo único que aumentó fue el silencio. El silencio que enfrenta. Y después del mediodía profetizaron, hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni respuesta, ni respeto alguno. Un Reyes 18 y 29. No había ninguna voz. No hubo respuesta. No hubo atención. Esta triple negación resuena como una frase. Baal estaba silencioso, ausente e indiferente.
La gente observaba. Quienes antes habían seguido a Baal por conveniencia ahora empezaban a darse cuenta de que algo andaba muy mal. El fracaso de una religión sin Dios. Esta escena en el Monte Carmelo revela una verdad impactante. La religión sin Dios es solo teatro. ¿Cuántos siguen hoy sistemas religiosos ruidosos pero vacíos? Hay gritos. Hay gestos. Hay sacrificios. Pero no hay respuesta. Porque lo que mueve los cielos no es rendimiento, es arrepentimiento. Es verdad. Es rendición. Los profetas de Baal representaban una falsa espiritualidad basada en fórmulas, números y manipulación emocional. Y todo esto fracasó ante toda una nación. El contraste con Elías. Mientras tanto, Ilaiche estaba tranquilo. No necesitaba entrar en pánico. No necesitaba cortarse. No necesitaba gritar. Él tenía un anillo de bodas. Y esa es la diferencia fundamental. Los profetas de Baal intentaban invocar a un Dios que nunca los conoció. Elías hablaría con un Dios que lo había llamado desde antes de la fundación del mundo. La denuncia viva contra los dioses falsos. El Monte Carmelo se convirtió en un tribunal. El altar de Baal fue la evidencia. Los profetas fueron los testigos. Y el veredicto fue en silencio. El pueblo de Israel, que una vez los escuchó, ahora los vio desangrarse y fracasar. Y esto preparó el corazón de la nación para lo que estaba por venir, la manifestación del único Dios verdadero. Una advertencia para nuestros días. Incluso hoy, muchos siguen a los profetas modernos de Baal. Hombres y mujeres que prometen fuego, respuestas rápidas, curas mágicas y bendiciones instantáneas, pero que se nutren del espectáculo y la manipulación. Hablan mucho, pero cuando el pueblo clama por la vida, el cielo no responde. Porque sin arrepentimiento no hay fuego. Sin un altar restaurado, no hay gloria. Sin Dios todo es ruido. Silencio que grita. Lo más impactante de esta escena no es el grito de los profetas. Es el silencio de Baal. Este silencio lo decía todo. Expuso el engaño. Avergonzó a los orgullosos. Y preparó el terreno para que el Dios verdadero hablara. A veces el mayor juicio de Dios sobre un sistema corrupto es su silencio. La montaña está en silencio. Se acerca la tarde. Los profetas de Baal están exhaustos, cubiertos de sangre, humillados. No hubo ni una sola chispa. La gente está asombrada. Y luego, Elías se pone de pie. La multitud se gira. Es el turno del hombre de Dios. Camina con paso firme. No hay prisa. No hay miedo. El altar del Señor está ante él, empapado de agua. Pero los cielos se abrirán. Invitación a la reflexión. ¿Cuántos hoy siguen bailando alrededor del altar de Baal? ¿Intentando obtener bendiciones con rituales vacíos? ¿Hiriendo sus almas, implorando aprobación, esperando respuestas donde no hay vida? Esta parte de la historia es una llamada de atención. Dios está listo para responder con fuego. Pero primero, es necesario dejar de gritar a quienes nunca tuvieron oídos. El fin del engaño. El capítulo de Baal termina ahí. Su altar permanece apagado. Sus profetas son derrotados. Su nombre, expuesto. Ahora, es el turno del Dios de Israel de hablar. Y cuando él habla, ya nadie se atreve a levantar la voz. En la siguiente parte veremos el momento más impactante de esta historia. El fuego del cielo desciende y la gloria de Dios cae sobre un pueblo quebrantado. El fuego de Dios desciende, la respuesta del cielo. Un altar empapado. Un pueblo en silencio. Un profeta en oración. Y entonces, sucede lo imposible. Fuego desciende del cielo con una furia santa que lo consume todo. Israel cae de rodillas. Dios no solo respondió, sino que reveló su gloria. La máxima expectativa. El sol comenzaba a ponerse. Las sombras se alargaban en el Monte Carmelo. El clamor de los profetas de Baal había cesado. El pueblo permanecía en silencio, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. Delante de todos, el altar del Señor fue reconstruido. 12 piedras, que representan las 12 tribus de Israel. El toro sobre la madera. Se vertió agua 3 veces,
empapando cada parte. Una zanja alrededor, completamente llena. Humanamente imposible. Pero Elías no confiaba en los métodos humanos. La oración de un hombre justo. Elías se acerca. Sin gritos. Sin actuación. Sin manipulación. Solo una oración sencilla, directa y llena de fe. Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has vuelto su corazón a ti. 1 Reyes 18, 36-37. Ni una palabra más. Elías no intentó convencer a Dios. Sabía quién era su Dios y confiaba en él. El cielo se abre. Apenas termina la oración, el cielo se mueve. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió también el agua que estaba en la zanja. 1 Reyes 18-38. Fue una respuesta sobrenatural, visible, incuestionable. El fuego no solo quemó la carne, sino que consumió la madera, las piedras, la tierra y hasta el agua. Fue como si Dios dijera: no dejaré ninguna duda de que soy yo quien habla. La reacción del pueblo. Ante la gloria de Dios no queda nadie en pie. Al verlo, todo el pueblo se postró sobre su rostro y exclamó: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». 1 Reyes 18-39. Las mismas personas que una vez dudaron entre dos caminos, ahora se postran en adoración. La indecisión da paso a la convicción. El miedo da paso a la reverencia. El pueblo comprende: todo lo que vieron antes era mentira. Solo el Señor es Dios. La autoridad de Elías se manifiesta. Y entonces Elías ordena: arresten a los profetas de Baal. Que ninguno escape. Y allí mismo, en el río Cisón, los 450 son ejecutados. No por venganza, sino como juicio divino por el engaño que había corrompido a Israel durante años. Era el fin de una era. El sistema falso caía. El altar de Dios seguía en pie. Y el pueblo fue restaurado. Fuego que restaura y juzga. El mismo fuego que desciende para restaurar el altar, también desciende a juzgar el pecado. Esta es la dualidad del fuego divino. Purifica al arrepentido y consume al rebelde. Es un símbolo de la presencia gloriosa, pero también del juicio. En el Carmelo, Dios mostró misericordia al pueblo y justicia a los engañadores. Una revelación para nosotros hoy. Esta historia no se trata solo del pasado. Es una advertencia profética para nuestros tiempos. Vivimos en tiempos en los que muchos altares están rotos. Muchos sirven a dioses falsos. El éxito, el dinero, el ego. La indecisión es una epidemia espiritual. Los profetas modernos de Baal siguen activos, solo han cambiado de ropa. Pero el Dios de Elías todavía responde con fuego. Él aún quiere restaurar corazones, derribar sistemas corruptos, y revelar su gloria a quienes verdaderamente lo buscan. ¿Cuál es nuestro altar hoy? La pregunta que nos plantea esta historia es sencilla. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Está restaurado? ¿Estás listo para recibir el fuego de Dios? ¿O hemos estado viviendo como los profetas de Baal, en rituales vacíos, pero sin respuestas? Dios no ha cambiado. Pero Él no desciende sobre ningún altar. El fuego no está hecho para impresionar. Está hecho para transformar. Y solo cae donde hay una entrega total. El Dios que hoy todavía responde. Muchos buscan un avivamiento. Quieren ver milagros. Desean señales visibles de la presencia divina. Pero pocos están dispuestos a reconstruir el altar. Derramar el agua de la rendición. Oremos la sencilla oración de la fe obediente. Elías hizo todo esto y el cielo respondió. No porque fuera especial, sino porque siguió la voz de Dios. Una nación a los pies de Dios. El pueblo de Israel cayó rostro en tierra. La verdad brilló como nunca antes. Dios no solo ganó, sino que recuperó corazones. Pero la historia aún no ha terminado. Porque ahora que el fuego ha descendido, la lluvia viene. Después de años de sequía,
el cielo se abrirá de nuevo y Elías, una vez más, será el canal. En la siguiente y última parte veremos el desenlace. Los cielos se abren, la oración se eleva y la mano del Señor lleva a Elías más allá de lo natural. ¿Y después del milagro? Lo que Elías enfrentó y lo que revela hoy. El fuego cayó. El pueblo se rindió. Pero Elías se desplomó. El mismo hombre que desafió a reyes y profetas ahora huye, llora y suplica morir. ¿Por qué? Porque incluso los héroes de Dios necesitan aprender que el fuego en el altar no calma el fuego del alma. El cielo se abrió. Pero Elías todavía tenía una misión. La gloria de Dios se reveló en fuego. Los falsos profetas fueron derrotados. Israel cayó rostro en tierra. Todo apuntaba a un final perfecto para esta historia. Pero Elías sabía que todavía faltaba una cosa, la lluvia. 3 años y medio sin una gota. La tierra estaba seca. La gente estaba destrozada. Y ahora que el arrepentimiento había llegado, el cielo necesitaba responder. Elías sube a la cima del Carmelo, Ipsilon Arcos. La oración que conmueve el cielo. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y se inclinó a tierra y puso su rostro entre las rodillas. Un Reyes 18 e 42. Esta es una imagen poderosa. El profeta, que acaba de ver caer el fuego, ahora se postra como un siervo. No hay orgullo. No hay vanidad. Solo súplica. Y luego envía a su siervo. Ve y mira el mar. 1 vez. 2 veces. 3. 7 veces. En el 7º, el sirviente dice: hay una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Elías no espera. Él sabe, a Dios le basta con hacer llover. La lluvia viene. Y al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y cayó una gran lluvia. Un Reyes 18 e 45. Lo que comenzó con un altar mojado ahora termina con tierra mojada. Dios restauró los cielos sobre Israel. Y el pueblo experimentó gracia sobre gracia. Pero, mientras la tierra estaba empapada por la lluvia, el corazón de Elías comenzaba a secarse. El héroe que cae. Jezabel, al enterarse de la muerte de sus profetas, jura matar a Elías. Y el hombre que se enfrentó a 450 falsos sacerdotes, huye. Pero él se fue al desierto y se sentó debajo de un enebro y pidió morir. Un Reyes 19 e 4. ¿Cómo esto? ¿El profeta del fuego quiere morir? Sí. Porque incluso los grandes de Dios tienen límites humanos. Cayó fuego del cielo. Pero el peso de la misión, del miedo, la soledad y el agotamiento emocional lo abrumaron. La humanidad del profeta. Elías pensó que sería el fin de la idolatría, que Jezabel se doblegaría, que la nación cambiaría instantáneamente. Pero los milagros externos no siempre transforman el sistema de inmediato. El corazón de Elías, exhausto, clama: basta, quítame la vida. ¿Cuántas personas se sienten así hoy en día? Incluso después de grandes victorias, hay un vacío, un cansancio, un dolor inexplicable. Esta parte de la historia nos recuerda: el fuego en el altar no basta. Necesitamos restauración en el alma. El cuidado de Dios por los quebrantados. Y Dios, en lugar de reprender, cuidarse. Entonces un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Un Reyes 19 e 5. El Señor envía pan y agua. Y luego otra vez: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Dios no se da por vencido con Elías. Él comprende su dolor. Y antes de darle nuevas órdenes, nutre, reconforta y fortalece. La cueva y la voz sabe. Elías caminó 40 días hasta llegar al monte Horeb. Allí, entró en una cueva y se escondió. Pero Dios lo llamó y le reveló su voz. No está en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Después del incendio vino un suave susurro. Un Reyes 19 e 12. Elías necesitaba entender. Dios actúa con poder, pero también en silencio. En el fuego que consume, pero también en la brisa que consuela. La restauración y la nueva misión. Y entonces Dios habla. ¿Qué haces aquí, Elías?
Tras escuchar el lamento del profeta, el Señor lo envía de regreso. Pero no solo. Muestra que hay 7000 en Israel que no se inclinó ante Baal. Elías no fue el último. No estaba solo. Además, Dios lo envía a ungir nuevos reyes y preparar el camino para un nuevo profeta, Eliseo. Una lección para nosotros hoy. Esta última parte del viaje de Elías es una cura para el alma moderna. Quizás hayas hecho tanto por Dios y aún te sientas vacío. Quizás hayas visto caer fuego y, sin embargo, hayas recobrado el sentido. Quizás estés escondido en una cueva emocional, pensando que todo ha terminado. Pero Dios todavía se preocupa. Todavía habla. Todavía envía pan y agua. Todavía se restaura. Todavía hay una misión. Fuego, lluvia y sol. Elías experimentó 3 niveles de la manifestación de Dios. Incendio en Carmel, poder y gloria pública. Lluvia sobre Israel, gracia y restauración nacional. Susurro en Horeb, sanación y orientación personal. A veces buscamos fuego, pero lo que necesitamos es susurro. Nos recuerda quiénes somos, quién es Dios, y que aún no ha terminado. Elías y nosotros. Elías era un hombre como nosotros. Sintió miedo, cansancio, angustia, pero él también oró, y el cielo respondió. Su historia nos muestra que no hay un fracaso definitivo para los que confían en el Señor. Después del Carmelo, todavía hay un camino. Después de la lluvia, todavía hay una misión. Después del incendio, todavía hay una voz. Dios todavía quiere usarte, incluso si hoy estás en una cueva.